Hoy, hoy vamos a hacer algo un poco diferente a la clase. Vamos a hacer una clase de cocina. No, mentira. A partir de la discusión que tuvimos la semana pasada, sobre todo la pregunta de Andrés Venegas, que no está en este momento, ¿ves? Pues ese es el problema cuando uno hace una pregunta interesante y luego falta clase, creo que se da cuenta. Este, Inclusive en el mundo virtual. No, a propósito de que, bueno, el curso tiene una hipótesis que ustedes ya han oído muchas veces, que para terminar de entender, digamos, el pensamiento costarricense, lo que significa el pensamiento costarricense, no bastaría hacer una intervención restringida sobre el pensamiento filosófico, sino ubicar el pensamiento filosófico en un espectro más grande de productos culturales e ideológicos, ¿verdad? Donde el que yo más uso, porque es de lo que más conozco, es la literatura y la poesía, ¿verdad? Entonces, con ese tándem uno termina de entender mejor de qué va el pensamiento costarricense. Pero Andrés me hizo una pregunta que a mí me pareció muy sensata, y yo siempre he sabido que es una debilidad de mi formación, que es si tal cosa era, pues, le deben estar picando las orejas porque acaban de entrar. Este, Me hizo una pregunta que tenía que ver con que si eso era aplicable a otras artes, ¿verdad? Como al cine o a la pintura. Entonces yo me quedé con esa duda y creo que la mejor forma de solucionar cuando uno sabe algo es de preguntarle a alguien que sí sepa. Esa es una fórmula universal que siempre funciona. Este, entonces, hoy vamos a salirnos un poco del plan del curso, pero creo que va a ayudar al desarrollo del curso, porque yo le pedí a Bertol Salas, que es el señor aquí que está a la izquierda mía, que ustedes no lo conocen, nunca lo han visto, que es un colega, un amigo personal, además muy querido, eh, que, bueno, además de haber estudiado de manera profesional periodismo, crítica de cine, Bertol es uno de los 2 o 3 críticos de cine más importantes que tiene este país, ¿verdad? Este, escribió durante mucho tiempo para el Semanario Universidad y para el Diario de la Nación, la crítica de cine, y las críticas culturales, pero es buena persona. No, mentira. Eso es porque somos amigos, entonces puedo hacer esas bromas. No, no debería hacerlo así. Pero además es un colega que estudia filosofía también, es decir, tiene en contra de una tendencia bastante negativa que existe en los estudios contemporáneos de hiperprofesionalizarse, ¿verdad? Y ser el súper especialista en la cosa más pequeña y más detallada del mundo. Berkel también ha estado siempre interesado, además de su campo de estudio profesional, ¿verdad? El cine, el periodismo, también por la sociología, por la filosofía, estudió muchos cursos de filosofía, hemos sido compañeros en varios de los cursos aquí en la escuela, ha llevado este curso también. Eh, y entonces me parecía que era la persona más autorizada para invitarle a que nos hablara sobre la historia del cine nacional, ¿verdad? Entonces, yo le pedí que nos acompañara hoy, ¿verdad? Que preparara eh, algo para hablar aquí. Entonces, lo que tenía pensado que hiciéramos hoy, este, era, bueno, darle la clase a Bertolt para que nos presentara su intervención. Eh, Hacemos el corte tradicional de la primera hora y luego hacemos un conversatorio. Intentamos vincular eso con lo que ya hemos visto hasta ahora bueno, de Quijano, de Taracena Arriola, de los liberales, de Joaquín García Monge, la primera parte de Joaquín García Monge, ¿verdad? Y yo creo bueno, no, que va a salir una clase bonita como para hacer una cosa como fuera de libreto, ¿verdad?
Entonces, sin más, te doy la clase, Bertolt. Buenos días. Muchas gracias, Roberto, por la presentación tan generosa y muchas gracias por invitarme aquí a este curso. Roberto me pidió que viniera a conversarles sobre cine costarricense. Algo que ahora que conversamos un poco antes de comenzar la clase no le especifiqué. Me concentré en el cine costarricense siglo XXI y voy a tratar de explicar por qué, pero voy a hacer importantes referencias al del siglo XX, que también hay un cine costarricense siglo XX. Antes de pasar a la presentación, pregunto, ¿quiénes han visto películas costarricenses? ¿Y cuáles han visto? ¿Qué han visto? Perdón. ¿Qué? Títulos, perdón. No me acuerdo. Perdón, no escuché. No me acuerdo el título, pero eran como las más básicas, las que siempre están en el cine, digamos. ¿Cómo cuál? Como una que salía como Renzo Rímola, creo, con una muchacha. Ah, ese de Renzo Rimolo es Amor Viajero. Ajá, esa. Ajá. Sí. ¿Alguien más ha visto alguna otra? Ahí en el chat te están poniendo varias. Gestación, entonces nosotros, Cascos Indomables, la vio Andrés, Eulalia, Cris y Presos Jocelyn. Presos incluso estuvo en Netflix, entre otras películas que han estado en Netflix, Ticas. Creo que ahorita Ticas solo está la de, bueno, no sé si todavía está, la de Hombre de Fe, la de Keylor Navas. Ok, era nada más para ver un poco qué hemos visto. Y ¿me autorizas para compartir, Roberto? Sí, voy. Sí. Les cuento Listo. que mi exposición está basada en, bueno, lo que yo mismo he visto, un poco lo que, digamos que he reflexionado u ordenado, pero ciertamente la mejor fuente para hablar de cine costarricense es María Lourdes Cortés, profesora de la Escuela de Estudios Generales, quien ha publicado varios libros. Por ejemplo, bueno, tiene un libro que salió como el 2001, que es una historia del cine costarricense, pero más recientemente, digo yo, los últimos 10 años, publicó, digamos, este solamente sobre cine del siglo XXI, y este, aunque habla un poco de cine de antes, digamos, de antes del siglo XXI, también se concentra en el siglo XXI. ¿Por qué se concentra en el siglo XXI? Porque en todo el siglo XX Costa Rica produjo solamente 9 largometrajes y en lo que va del siglo XXI se han producido alrededor de 50, tal vez incluso 60 largometrajes en Costa Rica, lo cual habla de una multiplicación importantísima en la producción y bueno, que vamos a tratar de recorrerla por acá. Aquí yo voy a presentar algunas, digo yo, algunas imágenes y también las ideas que están detrás de estas imágenes. Ya están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, sí, la compartí bien. Sí. Ok. Según María Lourdes Cortés, las primeras películas ticas, digamos, las primeras imágenes rodadas en Costa Rica, digo rodadas porque había cine y proyección cinematográfica ya en el siglo XIX. El cine es inventado en 1895 y por ahí de 1897 ya hay exhibiciones de cine en Costa Rica. Pero que sea cine producido en Costa Rica, producido en el sentido que trajeron una cámara y empezaron a filmar imágenes, las primeras, según dice María Lourdes Cortés, yo no las conozco, son del 1907. Sin embargo, bueno, se van produciendo, generalmente eran documentales, ni siquiera cortometrajes de ficción, eran cortitos documentales, cortitos noticiosos. Por ejemplo, una obra recordada es Anales de la Medicina, o así se le llama, es el título con el cual está archivado actualmente, que es un cortometraje del año 1934 sobre la operación de Moreno Cañas. Yo no sé si ustedes sabían que Moreno Cañas había, un muchacho, un chico, creo que era jornalero o algo así, tenía esta deformación y Moreno Cañas
lo arregló, por eso sí, él era sobre todo ortopedista, ¿verdad? Entonces, él le enderezó las piernitas, ¿verdad? Entonces fue una operación milagrosa. De hecho, Moreno Cañas se terminó transformando en una especie de santo cuando fue asesinado en el año 36-37, o 38, fue que fue el asesinato de Moreno Cañas. Yo no sé si Roberto se acordará. El asunto es que él ya era 38. una, 38, él era una figura popular muy importante, entre otras cosas porque le habían dedicado una película. Es decir, esta película se exhibía en los cines costarricenses en el año 34, antes de las películas de Hollywood. Entonces, claro, él era un ídolo popular porque tenía su peliculita documental sobre este acto heroico que fue la operación. Entre otras cosas, además era diputado y etcétera. Pero bueno, el mito de Moreno Cañas se empieza a construir desde antes de su asesinato, en parte gracias al cine. Ahí habría otros documentales que mencionar. Antes de esta película de Moreno Cañas, tenemos el primer largometraje de ficción en Costa Rica, que es El Retorno. El Retorno es una película de unos, ¿qué? 70, 80 minutos. Es una historia de amor en la cual uno puede, digamos, una historia de amor entre este muchacho, que es, digamos, como que un empleado ejemplar de una finca que si no recuerdo mal está en Cartago. Conoces a la hija del, no, perdón, no es un empleado, digamos, es empleado, pero además es como sobrino o algo así del dueño de la finca. Se enamora de su prima, parece que tiene una relación que va en buen camino. Al momento lo mandan a él a estudiar a la capital y en la capital se pervierte. Conoce una actriz rubia, femme fatale, extranjera, empieza a tomar licor, deja de estudiar, etcétera, pero en algún momento vuelve vuelve al buen camino, después de que es acusado de un robo y todo esto, un novelón, ¿verdad? No, es una película melodramática, pero sí quiero mencionar, para hablar un poco de los ejes que probablemente han estado discutiendo, y algo que señalan autores como la misma María Lourdes Cortés, esa relación entre la ciudad como espacio negativo y lo extranjero como negativo, y finalmente cuando el héroe regresa al buen camino, cuando regresa al campo, a la finca y a la chica cartaginesa. Okay. Esta es la primera película de ficción costarricense. En algunos pasajes, ya hablando desde el lado del cine, en algunos pasajes me parece que el uso de la imagen no tiene nada que envidiar al tipo de películas que se hacían en el año 30 en Estados Unidos o en Francia. Es una película muda. En el año 30 ya había sonido, pero la tecnología tica no daba para eso. Y como les digo, tiene pasajes bastante bien hechos y, digamos, tal vez la historia no sea lo más elaborada que uno podía esperar, pero sí es un inicio respecto al el tipo de temas que se van a estar abordando en el cine costarricense. Esto yo quería mencionarlo solamente como una nota al pie. Costa Rica también ha sido escenario de películas. Esto no es cinetico, pero hay películas como este filme, el año 47, me parece, que se llama Carnaval en Costa Rica, que trata de este chavalo protagónico que se enamora de una chica que se llama, bueno, Luisa González, imagínense lo pronunciado en gringo. Él tiene que venir a Costa Rica para conquistarla, ¿verdad? Porque ella vuelve y es una película totalmente folclórica. Creo que hay fragmentos en YouTube, pero Costa Rica ha sido repetidas veces, no solo sitio de rodaje de películas, que se han filmado varias películas acá, como Después de la Tierra con Will Smith, sino también la misma Costa Rica escenario. A veces Costa Rica es escenario sin que la acción se desarrolle, sin que se filme en Costa Rica, como todas las Jurassic Park, que en principio Costa Rica es escenario, ¿verdad? Esta película, hasta no sé si fue filmada en Costa Rica. Es un Costa Rica con un carnaval que perfectamente podría ser Río de Janeiro, ¿verdad? Entonces, mi imaginación o estos imaginarios en torno a lo que es América Latina por parte de las películas norteamericanas. De aquí, del reparto, tanto Celeste Holm, Anne River y César Romero son actores conocidos de la época. César Romero, tal vez ustedes lo hayan visto haciendo del pingüino. No, él era el Guasón en las películas de Batman, en la serie de Batman de los 60, ya bastante veterano.
pero antes de eso él fue galán en los años 30, 40 en Hollywood. Ok, en el año 55 se hace la segunda película de ficción, el segundo largometraje de ficción costarricense. Es un largometraje de apenas 40 minutos, de hecho valdría como un mediometraje. Lo puede ser un poco chiste, pero podría valerse como la aproximación más importante entre el cine y la filosofía en Costa Rica. Porque, aunque es una película totalmente, digamos, tan melodramática y tan ingenua en su aproximación y en su estructura guionística como El Retorno, es una película basada en una novela de Moisés Vicenci, que era filósofo, no novelista, que escribió 5 novelas, pero fundamentalmente uno lo recuerda a él como filósofo. Ok, el protagonista además es el alter ego de Moisés Vicenci, el protagonista es un filósofo que es empleado en una casa, igual, es empleado en una casa, en este caso si es empleado, se enamora de la hija del hacendado, lo despiden, se va a la ciudad, se cambia de nombre y con el nuevo nombre se transforma en el intelectual más importante del país y casi que de estatura latinoamericana. Y ya, cuando es un intelectual así de exitoso, regresa y la conquista. Es un viaje del héroe, pero es un héroe además cuyo heroísmo pasa por publicar libros y que todo el mundo lo lea y lo cite. Algo interesante que habla un poco de la misma memoria costarricense es que cuando la película fue estrenada en el año 55, se presentó como la primera película costarricense. Aquí hay un ejemplo del periódico. Es decir, los ticos no se acordaban que 25 años antes se había hecho un largometraje tico. Bueno, siguiendo con películas o elementos importantes del siglo XX en el cine costarricense, es clave los años 70. En los años 70 se funda, como parte de también el recientemente fundado Ministerio de Cultura, se funda el Centro de Producción Cinematográfica, que al principio hizo honor a su nombre y de verdad era un centro de producción. Ahora el centro de cine es un centro, digamos que de coproducción, está facilitando procesos, pero en ese momento directamente producía. Y lo que produjo fueron fundamentalmente documentales. Entonces, varios de los directores, primeros directores de carrera costarricenses que después se terminaron dedicando a la publicidad o a la academia, como Víctor Vega, Carlos Frer, Víctor Ramírez, que Víctor Ramírez se terminó siendo el director fundamentalmente de cuanto comercial hizo en campañas políticas de liberación desde los 70. Carlos Frer acabó en la Universidad de Costa Rica, Víctor Vega en la publicidad. Hicieron muchos documentales en torno a temas bastante críticos, digamos, hay un documental sobre desnutrición, hay un documental muy famoso sobre la cultura del guaro, un documental sobre la Penny, los presos de Víctor Ramírez, hay un documental que se llama Banana Republic. De hecho, son materiales que muchas veces son citados en publicaciones internacionales sobre el cine centroamericano. ¿Por qué? Y eso es algo que ha reprochado María Lourdes Cortés. Muchas veces citan porque son el tipo de película que esperan que se haga en un país del tercer mundo. Sí, claro, citan Banana Republic porque les suena que en Costa Rica tienen que estar discutiendo ese tipo de temas, etcétera. Es algo que ha criticado justamente María Lourdes, esa aproximación desde afuera respecto al cine nacional. Pero bueno, ¿qué pasó? Que estas películas en algún momento resultaron tan incómodas, que era que las producía el Centro de Cine y tenían una franja horaria en Canal 13 en la cual se exhibían. O sea, sí tenían divulgación. En algún momento empezaron a caer mal, porque estaban presentando una Costa Rica que no era justamente la Costa Rica idílica. Ok, entonces el Centro de Cine se queda desfinanciado a finales de los 70, existe como un cascarón hasta los 90, después como a finales de los 90 como que le empiezan a meter otra vez dinero. En los 80 hay una especie de surgimiento del cine costarricense y se producen por lo menos 3 películas. Por ejemplo, La Cegua, que fue escrita, bueno, es a partir de un guión, a partir de una obra de teatro de Alberto Iglesias, y sobre todo Eulalia, que para mucha gente es una de las mejores películas que se ha hecho en Costa Rica. Tal vez porque lo que tiene ventaja Eulalia es que Eulalia es una parodia
Entonces, como es parodia, uno le puede disculpar ciertos problemas de exageración de actuación, ciertas cuestiones de guión, porque justamente está en clave paródica. Es bastante atrevida, en el sentido que, por ejemplo, rompe la cuarta pared, algo que no cualquier película hace ese tipo de juegos. Es decir, la película está consciente que está parodiando lo que sería una telenovela mexicana, venezolana, ¿verdad? Está todo en términos de broma, digamos. Este chaval, ¿verdad? La referencia a la religión, de pronto hay tomando a broma los mismos referentes costarricenses. En algún momento el viejo verde abusador fallece de un ataque cardíaco en la noche de bodas y cosas así. Digamos, está tomándose a broma y destruyendo mucho el imaginario melodramático. Eulalia tuvo mucha taquilla, pero no fue suficiente para recuperar la inversión. Y del 87 al 2001, Costa Rica no produjo ni un solo largometraje, ni uno solo, de ficción. De hecho, por ejemplo, yo me acuerdo que por ahí del año 98, Rafael Chinchilla, que era importante, importante en publicidad de pronto, porque no contaba trabajo en otra cosa, hizo un cortometraje que se llama Las Máscaras, que trata el tema de la identidad también. Si Roberto lo buscase, puede que le interese, porque trata de un chavalo de Guanacaste que siempre trabajó, bueno, en cuya infancia está el asunto de las máscaras, de los desfiles en Guanacaste, las actividades populares, y abandonó Costa Rica y ahora tiene mucho éxito en Hollywood como maquillista o director de vestuario, algo así, hasta gana Oscar según la película, y regresa a Costa Rica para reencontrarse con sus raíces. Ok, Las Máscaras es una película de 98, que es un cortometraje de 15 minutos y fue un acontecimiento que fue rodado en cine, porque Costa Rica tenía en ese momento más de 10 años sin rodar en cine. Ok, siglo XXI, se vuelven a hacer largometrajes. Y el primer largometraje que se hace, lo hace Óscar Castillo, el mismo director que había dirigido el último, Eulalia, el mismo director que durante los 90 había dirigido series como El Barrio o Plaza Siglo XXI, series de televisión que fueron, sobre todo El Barrio, recuerdo que fue bastante exitosa. Y él hace otra vez otra parodia. Es una especie, digamos, está en términos de caricatura, es una cuestión como una investigación en torno a un supuesto asesinato, trata el tema de la corrupción, igual, como digo, igual que Eulalia, todo en la clave de la sátira. Igual que la otra, ahora que lo pienso, también hay una explotación del cuerpo femenino, ¿verdad? En este caso era, incluso creo que, una de las protagonistas, esta chavala que salía después en Canal 7, Marilyn Gamboa, creo que se llamaba. Una chavala que no era actriz, que era modelo. Pero bueno, ahí está, eso es lo que le interesaba a Oscar también, era recuperar. Sí, claro, bueno, Andrés está señalando en el chat algo muy característico del cine producido o de las producciones audiovisuales de Oscar Castillo. Cualquier cantidad de product placement, cualquier cantidad de gente consumiendo. De hecho, ahorita les voy a dar un ejemplo de eso. Ok, 2001, Asesinato en el Meneo, como que es el disparo de salida para el cine costarricense contemporáneo. Es la primera película y a partir de eso casi que no hay año que no haya una película costarricense, y desde el año 2009 hay por lo menos 4 o 5 películas costarricenses por año. Entonces, Asesinato en el Meneo. Aquí les estoy presentando dos tipos de emergencias. Digamos, estas son dos películas del año 2003-2004. Un cine costarricense pensando en público costarricense, mucho en términos costarricenses, y tal vez que no sea tan cara, como es Password, Una mirada en la oscuridad, que es una película sobre el acoso por las redes sociales a una chiquilla bueno, también ¿cómo diríamos? Sí, secuestran a una niña para prostituirla. El asunto es que la secuestran a través de hacerse amiga de ella por chat. Ok, Password, Una mirada en la oscuridad,
presenta esta Costa Rica que resulta nicho para el comercio sexual, ¿verdad? Y llega el chavalo desde el extranjero justamente porque había comprado o pagado por una niña. Ok. Bueno, perdón, una constante importante. Desde 2001 en adelante, las películas ticas no tienden a idealizar a Costa Rica como sociedad, aunque sí como país, digamos, sí como paisaje. Y el ejemplo es no tanto Password, que es una película, como les digo, su tendencia es pensemos en el público costarricense, fundamentalmente. Y tenemos una película como Caribe de Esteban Ramírez, que es todo lo contrario. Pensemos en un público más allá de Costa Rica. Entonces tiene un reparto internacional. Estos tres actores, bueno, este actor y estas dos actrices ella es mexicana, no es que fuera una actriz famosa, pero había salido en un video de Maná, y ya eso le bastó a Esteban Ramírez para contratarla. Él sí era muy importante, ¿verdad? Creo que a Roberto le encanta como actor, ¿verdad? Jorge Es Pérez brillante él. Murría. ¿Ah? Es brillante él, es un Sí, súper claro, ¿no? actor. Es de los mejores actores latinoamericanos. Y esta actriz es española, este actor ya sí es costarricense. Y Caribe procura hacer una película que, aunque hable de Costa Rica, en realidad está apuntando al mundo, ¿verdad? Estamos hablando de la explotación petrolera en América Latina, podría ser cualquier país del Caribe, hasta el título refiere a eso. El protagonista habla con acento español, las otras dos acento mexicano, acento español, etc. Que está pensando hacia afuera. Y para mí la expresión más clara de pensar hacia afuera de una película rodada en Costa Rica es Marasmo. Yo no sé si alguien la ha visto, yo no sé si el mío Roberto la ha visto. La película se desarrolla absolutamente toda en Colombia, supuestamente. Los protagonistas son gente que es víctima de los narcos o de la guerrilla colombiana, que ahí están como en tensión. La guerrilla presionando a los narcos para que los narcos les den la plata, los narcos pagando a otros para que ataquen a los de la guerrilla. Vinicio Rojas es profesor de estudios generales aquí en la UCR, el protagonista. En realidad todo el reparto son ticos, pero todos son ticos haciendo acento colombiano. Lo único que es colombiano es que el cuento en el que se basa la película sí es un cuento de un autor colombiano, no recuerdo el nombre del autor, pero la película de la guerrilla y el narcotráfico pretende ser Colombia, pero es Costa Rica, ¿verdad? Como les decía, lo que me parece como lo que más se ha ido hacia afuera, ¿verdad? Porque no recuerdo que tenga una sola referencia a Costa Rica, a pesar de que enteramente todo el reparto son costarricenses haciendo acento colombiano. Ok, voy a ir un poco más rápido, pero sí voy a ir señalando algunos hitos, ¿verdad? El Camino es una de las películas ticas más premiadas. Participó en Berlín, no recuerdo qué premio obtuvo, pero el asunto es que fue presentada incluso en el Festival de Berlín, que es un festival muy, muy importante. La película es de Ishtar Yassin, fue su primer largometraje. Trata sobre una niña que migra desde Nicaragua hasta Costa Rica. Y esto es una cuestión también interesante. Una parte importante, las producciones costarricenses están en relación con Nicaragua. Digamos, temáticamente están en relación con el país del norte. Ahorita les voy a mencionar algunos otros. Esta es una de ellas, ¿verdad? Esta historia de una niña que migra. Ya les mencionaba lo de la mirada hacia afuera. Esta película, por lo menos, no, sí, ahora que lo pienso, igual que Marasmo, Del amor y otros demonios, también es una película muy, muy, muy pensando hacia afuera, con la diferencia que esta sí fue rodada en Colombia, ¿verdad? Digamos, Hilda Hidalgo consiguió que García Márquez le diera los derechos de la novela Del amor y otros demonios, y con eso consiguió una coproducción colombiana-costarricense. Entonces, fue rodada en Colombia, con reparto para el personaje del sacerdote español, pero para el personaje de la chica, si era una colombiana, fue rodada efectivamente en Cartagena de Indias, como ocurre en la novela, pero el equipo de producción, una parte importante, la productora, guionista, la directora, todos son ticos.
parte del equipo de producción, Hilda Hidalgo, se los llevó desde acá, desde Costa Rica, se los llevó a Colombia a rodar. Y eso sí, es una película pensada también hacia afuera. Y esta película, que es muy interesante, de hace un par de años, que es Dos Fridas, también de Ishtar Yassin, se llama Dos Fridas, que es en torno a, bueno, sí, Frida Kahlo, pero sobre todo la enfermera que cuidó a Frida Kahlo, que era costarricense, que es interpretada por esta actriz, María de Medeiros, una actriz portuguesa. Tal vez ustedes la hayan visto, quítenle 25 años, ella salía es la pareja de Bruce Willis en Pulp Fiction. Si alguien ha visto Pulp Fiction, 25 años más joven, esta actriz María de Medeiros, ahí salía. Ok, Dos Frías es una película bastante fantasiosa, muy interesante. Digamos, tal vez a Roberto le interese por los imaginarios de izquierda, ¿verdad? Porque repite mucho la cuestión de Frida Kahlo, aparece Tolstoy, aparece Yolanda Oriamuno, aparece Carmen Lira. Es una cuestión onírica, porque es un par de personas que están agonizando, porque es la enfermera agonizando, recordando cuando cuidaba a Frida también agonizando, ¿verdad? Entonces tiene una cuestión con el juego de la imaginación, el pasado muy interesante. Entonces, bueno, es una película pensando bastante hacia afuera, pero también por el personaje de la enfermera con mucha referencia a Costa Rica. Digamos, no es al punto de lo que yo les decía que ocurría con Marasmo, ¿verdad? Que había como una transposición de la identidad, pero que yo entiendo que es pensando en los públicos, porque generalmente el público costarricense no es suficiente para recuperar la inversión de la película. Ok, mira hacia adentro. Esta es de las películas pensando en Costa Rica como público que ha tenido éxito. Gestación. Yo no sé si ustedes la han visto. Gestación, una película del 2009 que todavía, digamos, yo en mis clases de estudio general, yo pregunto, ¿qué película, si han visto Gestación? Y una parte importante los estudiantes la ven. ¿Por qué la ven? De ahí, yo no sé si Roberto sabría, tal vez los estudiantes están familiarizados con eso, la ponen a ver en las clases de orientación, las ponen a ver en las clases de psicología, cualquier, digamos, para tratar de preparar a los chicos Mi amor, respecto a la cuestión del hoy. embarazo adolescente. De pronto tienen que Fue, hacer TCU, hacen un TCU en torno a ver la película, etc. fue recomendada por el Ministerio de Educación Pública. Eso sí Claro. me acuerdo. Sí, sí, fue recomendada en el 2009, pero es que todavía hoy ocurre esto que te estoy contando. Digamos, estoy pensando en un estudiante que este año me dijo que la vio 10 veces porque su TCU, no sé si se llama TCU todavía, no, TCU no, porque es universitario. El trabajo comunal del colegio, ¿verdad? Lo que ellos hicieron fue presentar la película, hicieron varios cineforos en torno a la película. Entonces, están en contacto con la película en secundaria todavía. Ok, vamos con algunos temas. En adelante voy a hablar de algunos temas del 2008 para acá, 2009 para acá. Uno, las películas nos presentan una Costa Rica hostil. En educación sexual la mandan a ver, nos cuenta Jessica. Bueno, por ejemplo, ahí donde uno ve qué tanto tiempo tengo yo de haber salido del colegio, que yo no me acuerdo, yo nunca tuve la materia de educación sexual. Yo por eso pensé, yo no sabía en dónde, psicología, orientación, pero bueno, ya es cierto, ya tenemos educación sexual. Gracias a Garnier. No sé, creo que es así. Costa Rica hostil. Por ejemplo, tenemos El Regreso, una película tica que fue barata, en cuanto a la producción y fue vista por mucha gente, lo cual permitió que recuperara bastante la inversión. El Regreso, el segundo largometraje de Hernán Jiménez, es sobre un escritor costarricense que vive en Nueva York, que viene a Costa Rica y lo que se encuentra es una Costa Rica bien distinta a la que abandonó, porque todo el mundo tiene que andar enrejado, lo asaltan, la burocracia es inoperante, etcétera. Yo tengo mis problemas con la representación que tiene con esta Costa Rica, digamos, pero el asunto es que nos presenta una Costa Rica hostil. O sea, yo no digo yo no sé si alguien ha visto El Regreso, pero digamos, yo no digo que los burócratas ticos no sean incompetentes. Lo que digo es que la película presenta como incompetente a un burócrata solamente porque pide que le den un pasaporte para hoy y lo hace a gritos. Y yo creo que ni siquiera, digamos, ¿en qué lugar le van a dar un pasaporte y una visa en 24 horas? Digamos, ese tipo de cosas. O de pronto,
La película presenta esta Costa Rica donde él lo asaltan, pero también en la misma película tenemos a la hermana que anda caminando por San José de noche y no la asaltan. Entonces resulta que la película nos presenta versiones contradictorias de pronto cómo funciona Costa Rica, pero la lectura general es, nos presenta una Costa Rica hostil. Sigamos con Costa Rica hostil. Tres Marías, una película que está en YouTube, que es interesante el guión porque es totalmente rompiendo el orden cronológico, es decir, las primeras imágenes estamos viendo lo que va a ser el desenlace de la película, un chaval encañonado, los personajes son chicos ahí descuidistas, ¿verdad? Están viendo que agarran mal puesto, tenemos el tema del embarazo adolescente, el tema de la prostitución, pero forzosa, digamos, una condensación de problemas sociales. Esto parece perfectamente, podría ser Barrio Cuba, Sagrada Familia, yo creo que tratan de ilustrar eso. Si la buscan en YouTube, yo les diría que solamente le disculpen algo, y es que la película, yo no sé por qué la doblaron. Es decir, seguramente cuando le estaba, digo, cuando digo doblando, es cuando estaban filmándola, probablemente no grabaron bien el sonido y decidieron simplemente agregar las voces de toda la película. Entonces, toda la película suenan como anuncios, o toda la película suena como que estuviera uno viendo, digamos, como un anuncio mexicano que lo ponen con locutores ticos. Entonces, se siente cierta artificialidad. Si ustedes le disculpan cómo suenan los personajes, la película podría parecer como interesante y ambiciosa. Y La Costa Rica Hostil, esta película que es, digamos, además de La Costa Rica Hostil, nos está presentando también las sexualidades alternativas. Aquí tenemos esta chica, diría yo que es transgénero, no, creo que no se aclara si es transexual, que ejerce la prostitución, que adopta, porque recoge a un chiquillo, a un adolescente, a un ladroncillo, lo adopta porque lo encuentra golpeado en la calle. Y bueno, las cosas no salen exactamente bien. Esta película es de Jürgen Ureña, que él la trabajó de manera bastante responsable. Es decir, las actrices transgénero son efectivamente muchachas transgénero. Y él, digamos, como que se asesoró bastante bien respecto a cómo representar respetuosamente a esta comunidad. Mucha película nos refiere al ayer de la izquierda. Aquí menciono dos y podría mencionar una tercera. El último comandante, que trata sobre un excomandante de los sandinistas que en algún momento abandonó el ejército sandinista, abandonó fingiendo su muerte y huyó a Costa Rica para dedicarse a algo que lo satisfacía más, que era dar clases de cha-cha-cha, de danzón, de salsa, etc. Él abandonó los ideales porque lo defraudaron. Y se insiste mucho justamente a esa revolución traicionada. Es una película rodada entre Costa Rica y Nicaragua, pero más interesante es que es una película rodada entre los 90 y el 2008. Entonces, de pronto tiene escenas que fueron, y se nota en la imagen, que fueron rodadas en el año 95, 97, y hay escenas que fueron rodadas en el año 2008 con este actor Damián Alcázar, que es un actor mexicano que sale en bastante película, incluso en películas de Hollywood. Bueno, salía en Narcos, la serie. Princesas Rojas, que son sobre un par de costarricenses que estaban peleando con los sandinistas y vuelven a Costa Rica con un par de niñas, que estas chicas fueron educadas dentro de un imaginario de izquierda y llegan a Costa Rica donde tienen más bien que ocultar ese imaginario de izquierda porque los comunistas comen chiquitos. Estamos hablando de los 80s. Bueno, otra película de este mismo tipo es El Compromiso, una película de Oscar Castillo sobre un antiguo militante de izquierda que ahora se dedica a la publicidad. Entonces el asunto de la traición a los ideales de izquierda, porque ahora él se dedica justamente a vender. Otra tendencia al cine costarricense, el neocostumbrismo. Es decir, son películas donde tratan de jugar un poco con el imaginario de lo que es el tico, cuáles son sus hábitos. Tal vez el ejemplo más exitoso es Michael Jordan de Viaje Perdido, que no solamente, o sea, que es la película más exitosa de Centroamérica.
e incluso es la película más taquillera, con más taquilla, si no me equivoco, con más taquilla en Centroamérica. Es decir, ninguna otra película, ni Jurassic Park, ni los Avengers, etcétera, por lo menos yo no sé si la estadística habrá cambiado en los últimos 2 años, ninguna otra película de Centroamérica ha tenido más taquilla. Fue vista por miles de personas y por gente que nunca iba al cine en el año 2014. Fue un fenómeno que incluso tuvo sus imitadores que fracasaron. Es decir, no, aquí no está todo el ejemplo, ahorita les doy el ejemplo. Otros ejemplos de neocostumbrismo, las 2 películas de Neto Villalobos. Una en torno a este guarda, me parece que es nicaragüense, cuyo sueño es triunfar en peleas de gallos, ¿verdad? Entonces, es él que tiene su amigo que es otro guarda, que es todo chistoso, que tiene una más o menos novia, que es empleada doméstica, y tiene un amigo, que es este gordito, que vive cerca donde él está de guachi, de guachimán, de cuidador. Ok. Lenguaje costumbrista, el tico de a pie, barrios populares, y una variación de ese neocostumbrismo, cascos indomables, que ahí estamos viviendo en el espacio urbano, que son mensajeros, motociclistas. ¿Qué pasó, Roberto? ¿Lo has visto? No, es que yo les había, bueno, creo que lo habíamos hablado cuando llevaste el curso, que una cosa que asombra mucho de la historia del pensamiento costarricense es que hay cosas que son muy fortuitas, que parecen muy nimias, pero que uno las puede encontrar transversalmente en la historia del pensamiento. Una es la pelea de gallos. Ah, Es sí. decir, para los liberales, desde el siglo XIX, el símbolo de lo que representan las costumbres plebeyas, digamos, en su fase más desagradable, más necesaria de ser intervenida por la ingeniería social, por la educación, por la salud, por eso es la pelea de gallos, por definición. Sí. Y todavía en el 2013, es decir, 150 años después, está ahí, pues, Sí. es Ok, muy yo, llamativo. yo voy a agregar algo que es producto no de estudio, sino de chisme, digamos. Lo que es que lo particular es que Neto Villalobos, él es, digamos, como su condición social es un chavalo de clase alta. ¿Qué le interesa justamente este tipo de historias? Otra cosa es juzgar si su aproximación es muy superficial o si de verdad se logra colocar un poco al nivel, digamos, pero estas historias no son las historias de la que fue su cotidianidad, ¿verdad? Él nunca fue mensajero, él nunca, él probablemente este tipo de población la conoce exteriormente, pero aunque probablemente la tuvo que investigar para hacer esa historia, ¿verdad? Pero ahora que vos decís que es la aproximación liberal respecto a la pelea de gallos, digamos, no es exactamente su mundo, que es diferente a lo que puede ocurrir con otra directora que sí, digamos, que además que es de clase alta o de clase media alta, sus aproximaciones no procuran, digamos, cuenta historias que son de ese mismo tipo de población. Ahorita vamos a otra directora. Bueno, el neocostumbrismo se, a partir de, a Y, partir es, y de, yo ya aprovechándome, cuando el profe monta una clase y la usa él, y la anterior, dale, esa HP Motos, de qué va esa? ellos son, vamos a ver, el protagonista es este chaval Arturo Pardo, ¿verdad? Que en realidad no era actor, es fundamentalmente, que él tenía una barbota, él era periodista en La Nación y crítico de música y etcétera, y músico. Pero bueno, él es, ellos son mensajeros, él es el protagonista, y al inicio de la película simplemente llegan a trabajar y ya la empresa no está. Es decir, simplemente resulta que los dueños de la empresa se fueron sin pagarles a ellos. Entonces todos los problemas, ¿verdad? Se les compone la moto, se la roban o se accidentan, no recuerdo, ocurren cosas, pero son como las penurias de estos mensajeros, justamente. Eh, Probablemente están en Vimeo para verlas pagando. Cuando acabe la pandemia, con mucho gusto te presto por las plumas porque la tengo en disco.
Si no quieres esperar a la pandemia, pues puedes buscarlas en Vimeo y le pagas, supongo que sea como pagar como unos $10 o algo así. El fenómeno Michael Jordan generó la posibilidad de, o digamos, algunos pensaron que está la posibilidad de que había un nicho de tratar de hacer películas ticas que apuntaran al mismo público. Y eso no es algo que solo ocurre acá, digamos que en Colombia hay cine colombiano que circula y hay un cine colombiano que sale, que si todos los diciembres sale un equivalente Michael Jordan colombiano. En Honduras se producen, si no me equivoco, como unas 10 películas por año. Ni una sola de esas películas vale la pena ser vista, según me han contado. Es cine muy amateur, pero la gente va a verla porque es como que imagínense como un sketch del Chinamo o como un sketch de la media docena de 1 hora y media. Ok, es el cine hondureño. Ok, casi que se ha intentado hacer un tipo de cine así en Costa Rica. Como esta película Soleil Bernal que va en el título, El lugar más feliz del mundo, protagonizada, entre otras, por Porción Son. Yo no la he visto, pero era una película para sacar plata, que además fue estrenada casi que un año exactamente después de Michael Jordan, para diciembre. O sea, como les digo, tratemos de aprovechar ese posible nicho. O Amor Viajero, que yo no la he visto, que es la que mencionó ahorita una de las estudiantes, que era aprovechar un poco figuras públicas como Renzo Rimolo, un poco también Amor Viajeros, pensando en el éxito de Entonces Nosotros, pero sobre todo el regreso de Hernán Jiménez, como esta historia, una comedia romántica, etc. Pongamos la atención al director, Miguel Gómez, lo van a ver, lo vemos muchas veces. Miguel Gómez es el director más prolífico de Costa Rica, ha hecho como unas 10 películas, largometrajes, entre ellas Michael Jordan. Después, otro tema recurrente, los héroes. Y esos héroes son casi indudablemente futbolistas. Entonces tenemos Italia 90, la película del año 2014, que es una película que fue muy, muy exitosa. Fue vista por más de 100,000 personas, fue relativamente barata. Buscando a Marcos Ramírez, que estuvo en Netflix, yo creo que ya no está, que juega con el referente Marcos Ramírez, ¿verdad? Es un chiquillo pobre que es becado en un colegio tipo, bueno, colegio privado, no existe el colegio, pero es equivalente a un Humboldt, un San Francis, un San Clair, un Lincoln, una Lincoln, y es talentoso para el fútbol y lee mucho. Y al contrario de todos los otros chicos en este colegio, que lo tratan le hacen bullying por ser pobre, etcétera, pero él triunfa. Okay. Es una presentación bastante ingenua, ciertamente, tanto de la tradición cultural, digamos yo, el asunto de Marcos Ramírez, el chico se llama Marcos Ramírez, en homenaje explícitamente a la obra de Carlos Luis Fallas, y también el asunto del fútbol. Vean que sale ahí, ¿cómo se llama esta? Nancy Dobles, ¿verdad? Como son figuras que uno reconoce de la televisión, etcétera. Creo que es el de Gandhi, ¿verdad? También sale ahí, ¿cómo se llama? El hijo del cantante, que también es cantante, de Camani, Pedro Camani, y etcétera. Y otro elemento que se conecta con la cuestión de los héroes, no son pocas, son tal vez una media docena de películas ticas que apuntan explícitamente a una población confesional, principalmente, digamos, ni siquiera católica, sino evangélica, protestante. Tenemos la película sobre Keylor Navas, Hombre de Fe, otra película de Soleil Bernal, Despertar, o una película que se llama, tal vez la primera de estas fue Toque a lo Alto, que era una película, la historia es tremenda porque resulta la historia de una chica que al principio de la película se cuenta cómo fue abusada por el abuelo. A raíz del abuso, ella se desordena su vida, abandona la familia, se hace viciosa, se hace lesbiana, y el clímax de la película es ella que llega a pedirle disculpas al abuelo por haber sido tan mala nieta y tan mala persona. Digamos, lo que resultó escandaloso es, ok, está bien, bonito el asunto. La película de Hazel Carvalho, sí, leí algo Exactamente, sobre eso. la de Hansel No la vi Carballo. tampoco.
Sí, el asunto es, ok, qué bonito el asunto del perdón, es una cuestión muy cristiana, pero ¿cómo es eso de que la película está diciendo que hay que pedirle perdón al que abusó de mí? Y que no vemos que en la película que el abusador también, que sea el primero el que pida perdón por lo que hizo. Ok, pero esta fue la primera de las películas explícitamente en torno a la cuestión de la fe. Ok, algo interesante, el cine costarricense se ha arriesgado con cine de género. Hay películas de terror, hay películas que son explícitamente comedia romántica, hay falsos documentales como esta película El Sanatorio, de Miguel Gómez, hay ciencia ficción como El Fin. Hay películas que son al mismo tiempo relato histórico y cine fantástico, paranormal, como La Región Perdida, que es una película que es mitad documental sobre Moreno Cañas, mitad película sobre el Moreno Cañas apareciéndose y haciendo milagros. Es una película loquísima, esta vez de las películas más ambiciosas de Costa Rica, malograda. En realidad es una mala película, pero mala película porque se les fue, digamos, una mezcla entre CSI y los X-Files. O sea, es una mezcolanza así extraña que no le salió tan bien, ciertamente, pero era bastante ambiciosa. Hay una película de terror, explícitamente terror, que es Donde duerme el horror, entre otras. Eh, ¿Y creo da que ya, miedo de verdad? no, Donde duerme el error, más o menos, esta sí que del todo no, La Región Perdida no da miedo. Esta, además de que es un falso documental, es una comedia de terror. Entonces lo que tiene es que ver gracia cuando en principio es, digamos, no es exactamente terror, el sanatorio. Algo que quiero destacar es que hay mucha película y rodada por mujeres, lo cual puede ser algo positivo, pero Laura Astorga lo dice de una manera como bastante brutal y probablemente correcta. Hay mucho cine de mujeres porque estas mujeres no tienen generalmente trabajo en donde se consiguen trabajo siendo cineastas, que sea publicidad, proyectos institucionales. O sea, las mujeres hacen películas porque no tienen trabajos por otro lado. Entonces están ahí eternamente haciendo un largometraje cada 8 o 10 años. Hilda Hidalgo tiene 2 largometrajes en 20 años. Laura Astorga tiene como unos 5 años produciendo su segundo largometraje. Maure Jiménez, que fue la primera mujer que dirigió un largometraje en Costa Rica, Mujeres Apasionadas, que es una película ciertamente bastante mediocre. Es una película producida por Oscar Castillo. Hablando del product placement, que por ejemplo tiene una escena donde el toldo dice Heineken, todo dice Heineken, creo que hasta la ropa de los personajes dice Heineken. Pero tenemos también, como tenemos Mujeres Apasionadas, que es una película, digamos que mediocre, tenemos Medea, que es de las mejores películas ticas, que es sobre embarazo no deseado y aborto, por decirlo de alguna manera. Apego, que es una película que también toca las cuestiones de la izquierda, etcétera, es una familia costarricense cuyos padres son migrantes chilenos, y está la referencia continua a Chile, y la que ha dirigido 2 de las mejores películas ticas, que es Paz Fábrega, que ahí es la que yo decía, Paz Fábrega es alguien que uno sabe que ella es de origen de clase media alta, si no clase alta, y ella cuenta de lo que vive, que es la gente de clase media, estudiantes universitarios, estudiantes de posgrado, como son los de viaje, una microbióloga que conoce una chiquita en la playa, ¿verdad? Pero digo, estamos hablando de gente de clase media alta, etcétera. Entonces, digamos, esta mirada me parece más auténtica que ciertamente la de Neto Villalobos. Y Agua Fría de Mar incluso ganó el Festival de Cine de Rotterdam, que es uno de los principales festivales de cine para cine, comillas, alternativo. Digamos, hay festivales de cine mainstream, como Festival de Venecia, Berlín, Cannes, pero hay festivales como el de Locarno, como el de Rotterdam, que apuntan a un cine más experimental, y Paz lo ganó, la película de Paz, quiero decir. Entonces estamos hablando de tal vez la película que ha ganado el premio más importante, junto con una película del año pasado, El Despertar de las Hormigas, que no ganó, pero fue candidata al Goya de película extranjera, que eso ya era un acontecimiento, es una cuestión histórica. Y, perdón, la última cosa, como un tema constante, el cine costarricense, el duelo. Hay mucha película costarricense sobre el duelo.
que de ahí viene el asunto del pasado, de la memoria, pero fundamentalmente el asunto que acaba de morir alguien, El sonido de las cosas, de Ariel Escalante, Espejismo, de José Miguel González, una que ya mencioné, El compromiso, de Oscar Castillo, que también está la referencia a la izquierda, como yo les decía, la del publicista. Ah, bueno, perdón, creí que ahí acababa. Hay varias películas sobre la tercera edad. Tal vez puede ser que haya ahí una cuestión de público, ¿verdad? Que el público de tercera edad sigue yendo al cine, entonces hablemos de esas historias que ellos llegarán a verlo. Pero tenemos Violeta al fin, de Gilda Hidalgo, sobre esta señora divorciada, sesentona, que quiere aprender a nadar y quiere hacer un hostal en su casa y no lo quieren permitir ni sus hijos ni su exmarido, como que si todavía tuvieran propiedad sobre ella. El baile de la gacela, que está la referencia al fútbol, ¿verdad? Un veterano jugador del Club Sport Herediano que, porque le gusta una señora en el club de la tercera edad, empieza a bailar para bailar con ella. Y también es el caso de la primera película exactamente, aquí Andrés lo menciona, a Ojos Cerrados, que trabaja tanto el tema del duelo como la tercera edad. A Ojos Cerrados, la primera película de Hernán Jiménez. Y ahí termino con las películas. Me fui un poco lo que hablamos de la... Ah, no, sí, aquí está la primera hora, los primeros 50 minutos. Me fui un poco, pero el asunto era dar este recorrido para, según me decía Roberto, hacen una pausa y después podemos como empezar a retomar estas constantes, ¿verdad? Sí. Ahí termino con mi recorrido. Sí. Entonces, tal vez son las 10. Hacemos el corte de 10 minutos, ¿verdad? O sea, regresamos a las 10:10 Perfecto. y conversamos dudas y preguntas y eso. Ojalá que no solo pregunte yo tengo un montón yo tengo un montón, tengo un montón, pero como la clase no es para mí, Ok, entonces ojalá que también el resto de, o sea, el resto que los que aprendimos con tu exposición hagamos más preguntas. Bueno, nos vemos en 10 nos minutos vemos en 10 entonces. minutos. Gracias.
Buenas. Listo. No me fijé que había pausado, que no había pausado la grabación, así que van a aparecer los 10 minutos de... Para los que vean la grabación después, hay 10 minutos, los 10 minutos de pausa quedaron debidamente grabados, así que se los pueden saltar. Bueno, en esta segunda parte de la clase, bueno, primero agradecerle a Berto. Yo como decía, pues yo aprendí mucho, hay un montón de cosas que no tenía ni idea. Pero para no comportarme de manera abusiva y solo hacer las preguntas yo, vamos a abrir el espacio para hacer preguntas o para hacer intervenciones sobre las cosas que nos parecieron interesantes o las dudas o más preguntas para ver, cosas que hay algunas cosas que quisiera relacionarlas con el curso que me parecen interesantes. Sí, solo decir que a mí me parecía muy importante esto que nos ayudó a comprender Bertolt, porque por lo menos mi opinión, que eso lo hemos hablado varias veces también con Bertolt, mi opinión es que la subjetividad contemporánea está marcada por las imágenes y por el sonido, muchísimo más que por la palabra, ¿verdad? Es decir, hay sin duda un desplazamiento, digamos, de los principales vehículos del saber, que en la época antigua fue la palabra como forma principal, ¿verdad? Luego durante, no sé, 16 siglos fue el libro, digamos, el modelo fundamental en el que se construyó la subjetividad humana. Y hoy por mucho, en un tramo muy corto de tiempo, es el cine, la serie de televisión, ¿verdad? Las películas, lo que han construido nuestra subjetividad, ¿verdad? Yo siempre el ejemplo que pongo para eso es Charlton Heston, ¿verdad? Es decir, el libro más publicado de la historia de la humanidad y que probablemente más influencia ha tenido en la historia de la humanidad. Hay dos libros que son los que más influencia han tenido, más veces publicados y probablemente más han influenciado la historia de la humanidad, que es la Biblia y el Manifiesto Comunista, los dos más publicados. Del Manifiesto Comunista no hay película, pero de la Biblia sí, hay varias. Y para nosotros Moisés es Charlton Heston, es decir, no hay forma de imaginarse a Moisés, que es una persona muy importante en la historia de lo que nosotros consideramos es un buen gobernante, un gobernante justo, lo que sea, ¿verdad? Pero siempre nos lo imaginamos como Charlton Heston, ¿verdad? Muy probablemente para nosotros es muy difícil imaginarnos a Jesús si no es como Jim Caviezel, ¿verdad? Es como la imagen que tenemos de cómo debería ser Jesús. Y eso es muy llamativo, ¿verdad? Muy llamativo. Sí, hay un manga del Capital, yo lo tengo también. Hay caricaturas, dicen que hay caricaturas, hay una novela gráfica y el manga no lo he visto, el chino, la serie no lo he visto. Pero es porque ahora Ali siempre usa la tele. Bueno, entonces, antes de eso, doy la fase a que pregunten. De que, bueno, lo que quieran preguntar para ver, las dudas que tengamos. No hay dudas. Eso puede ser bueno, puede ser malo. ¿O fue muy claro todo? ¿No hay dudas? ¿O no evoca nada? Tal vez hoy se levantaron con timidez. Andrés pregunta algo sobre los festivales. ¿Festival de Cine de Costa Rica o los festivales en los cuales participan las películas ticas?
digamos, los TIC en Costa Rica se desarrollan por lo menos que 2, 3 festivales. Ok, sí. Está lo que se llamaba la Muestra de Cine en Costa Rica, que comenzó en los 90, que se transformó en el festival. De hecho, se pone en inglés, Costa Rican Film Festival, CRFI, Costa Rican Film International Film Festival, algo así, CRFIC. Eso comenzó hace como unos 4 o 5 años, ¿verdad? Que era la idea de hacer un festival en San José, como existe un festival en Cartagena o existe un festival en Berlín. Y hicieron un espacio para socializar muchas de esas producciones. La muestra de cine, cuando era muestra de cine costarricense, que duró como unos 20 años, era solo de películas ticas. Ahora el Festival de Cine de Costa Rica selecciona solamente lo mejor de Costa Rica. Entonces se presenta una decena de cortometrajes, unos cuantos largometrajes. Se produce suficiente en Costa Rica para poder seleccionar los 3 mejores por año, digamos 4 por año. No conozco la serie Hombre Nuevo del CINART, que menciona aquí algo Andrés. No la conozco. ¿Cuál es esta serie? La difusión de la serie. O esa serie Hombre Nuevo, la serie de los documentales. Ya, sí, la serie de documentales era el nombre. Ok. ¿Qué es la serie de No, documentales? perdón. ¿Qué es eso? No, es que supongo, digamos, la serie Hombre Nuevo, que yo no recordaba que se llamaba así, eran los documentales que yo les decía que en los años 70 tenían su espacio para ser presentados en Canal 13. Sí. Entonces, el de nutrición, el de Banana Republic, etcétera. Creo que lo que Andrés está apuntando justamente a los... Ah, no, esto ya no es Andrés. No, esta es María Fernanda. Ah, no, primero Andrés está hablando de la serie de documentales. Ahora vemos a María Fernanda. Sí, sí, digamos, digamos, eso es algo que a mí me parece evidente en muchas películas, que se nota que están tratando de pensar en un público, bien, si lo ven costarricenses, mejor, y probablemente va a ser la mayoría de los espectadores, pero piensan también en la posibilidad de internacionalizar la película. Entonces tenemos Asesinato en el Meneo, que tiene un antagonista, que es un actor mexicano, Pedro Armendáriz Jr., o tenemos Caribe, cuyo protagonista es Perú Gurría. Y además procuran disimular las marcas de lo nacional pensando en que la película podría ser vista por cualquier persona en América Latina o participar como una película latinoamericana en Europa o en Estados Unidos. En Asesinato en el Meneo, por ejemplo, en algún momento el protagonista, que es un empresario corrupto que corrompe a los políticos, está en su escritorio y en su escritorio tiene la bandera, uno supone que la bandera nacional, y la bandera no es la de Costa Rica, es algo que parece un poco la de Colombia, pero podría ser la de Ecuador y podría ser la de cualquier país, porque tampoco es exactamente la de Colombia. Entonces está tratando de jugar, hace ambigua la nacionalidad justamente porque está apuntando a otros públicos. En cambio, tenemos películas como, digamos que Michael Jordan, digamos que Cascos Indomables, que tratan de destacar mucho más bien lo costarricense. Cascos Indomables, la gente está comiendo tacacos, que tacacos, no entiendo, solo se comen en Costa Rica, y es como para tratar de destacar eso. O Gestación, el chico que es aficionado al Club Sport Herediano, como para destacar también que solo en Costa Rica podría haber alguien del Herediano, ¿verdad? Sí me puedo imaginar un sapricista en Florida, pero no me puedo imaginar alguien del Herediano en alguna otra parte del mundo. Roberto estará de acuerdo. Sin duda. Es difícil imaginar un herediano en Heredia. Exactamente. Algo así. Sí. Pero bueno, sí, sí, son decisiones que tienen que ver, yo creo, con la misma producción, la idea de ver cómo yo recupero la inversión, ¿verdad? Claro, hay cineastas que no están pensando exactamente en la inversión, o sea, que saben que no van a recuperar mucho del dinero, por eso hacen películas baratas. Viaje de Paz Fábrega fue una película que fue filmada con un equipo como de 4 personas, 5 personas, es decir, eran casi toda la película de Viaje, son el actor y la actriz que se van a el Parque Rincón de la Vieja porque él es estudiante de biología y tiene que hacer cosas de su posgrado ahí, ella va con él. La película, el equipo rodaje era Paz Fábrega, director de fotografía,
alguien que ayudaba con la cámara y con el sonido, y el actor y la actriz. Un equipo de 5. Iban en un carro, el de Paz o alguno que habían conseguido. No, yo no he visto La Boda del Tigre. Ese es del año pasado. Y La Boda del Tigre es de Esteban Ramírez, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Qué tal es, Steven? Yo no sé si la vio. El año pasado, incluso creo que este año, más bien. No sé si alguien vio La Boda del Tigre. Yo lo que me di cuenta es que es un profesor de teatro. No, no, no. Amadeo Cordero puede que actúe, pero La Boda del Tigre me parece que es de. Me parece que es de Esteban Ramírez, el mismo director de Caribe y. Es del 2020. Sí, ya les digo. O confirmo con quién la dirige, sí. Es de el mismo director de Gestación, Caribe y Presos. Ah, sí, Amadeo Cordero actúa. Ya. Ok. Yo, bueno, ahí Ajá. María Fernanda dice otra cosa antes de. Dice, igualmente también me llamó mucho la atención lo comentado sobre la presentación del cine en Costa Rica dispuesto a mostrar temas que le compete a los países del tercer mundo. Sí, Después de esto, pero eso tiene también que ver con una especie como apartamentalización internacional respecto a qué espero yo que venga desde Costa Rica, qué espero que venga yo desde Centroamérica, digamos, qué espero yo es en Alemania. Entonces, ¿por qué una película como El Camino es una película, es de las más exitosas de Costa Rica en su historia? Y porque contaba un tema como el de la migración Nicaragua-Costa Rica, pero perfectamente pudo haber sido mundo árabe, Europa. eh, había tal vez sin exceso, pero había una especie como de estetización de la miseria en el camino, que es el tipo de cosas que le piden de los festivales o el cine internacional que le piden a las películas de América Latina o de África, el, el sudeste asiático, etcétera. Como que se le pide, si de pronto llega una película, comedia romántica muy exuberante sobre gente de clase media alta en Costa Rica, no se la creen en Europa. ¿Por qué? Porque no hay gente de clase media alta en Costa Rica. Y esto también funciona como para la literatura o para la pintura, para la danza. Se pide un cierto tipo de historias en los circuitos internacionales. Otra cuestión de esta cuestión de para adentro, para afuera, donde se nota mucho es en el lenguaje. Esa cuestión de tratar de disimular un poco el acento tico, o más bien vemos películas que tratan de subrayar el acento tico. Italia 90, la película, por supuesto es una película, digamos, solamente en Costa Rica nos acordamos de Italia 90, si nos acordamos también, digamos, y subraya mucho la cuestión del imaginario, el lenguaje tico. Michael Jordan, más o menos, Gestación también lo hace, El lugar más feliz del mundo, tratan de, bueno, Cascos Indomables, Por las plumas, tratan de subrayar mucho cómo él habla de los costarricenses. La primera película de Miguel Gómez que no mencioné, que es un coming of age, para hablar de cine de género, o sea, una película sobre el paso de la adolescencia a la vida adulta, se llama El cielo rojo, es totalmente en clave de lenguaje adolescente, y sí, son como el lenguaje revela al público al cual que consideran prioritario. Sí. yo quería, ahora como, como son las 10:25, como decir un par de cosas y preguntarte un par de cosas. Este, a mí primero hay varias cosas que me llaman poderosamente la atención de tu exposición, ¿verdad? Ujú. Este, una, las fechas, ¿verdad? Como la eclosión del cine costarricense es casi simultánea, ¿verdad? A la crisis de la identidad nacional, ¿verdad? Es decir, una cosa que vemos en el curso, ¿verdad? Es que muchas de las puestas en cuestionamiento, digamos, del mito nacionalista más tradicional del país,
es en el tránsito del siglo, que es cuando el país empieza a entrar en una crisis sostenida hasta ahora, crisis variadas, de verdad, política, social, de representación, de desigualdad. Entonces hay una conexión, digamos, entre esos dos fenómenos históricos, ¿verdad? Sí, Y perdón. la otra cosa que me parecía muy interesante y que, bueno, yo les había comentado a los estudiantes, también lo habíamos hablado vos y yo, que bueno, yo es que yo me rendí con lo del cine costarricense, ¿verdad? Es decir, yo las veía casi todas cuando empezaron, porque me parecía que era útil y obvio que lo tenía que ver. Además, a mí me gusta mucho el cine y las series. De hecho, Berta y yo vamos a tener un libro juntos sobre series, que lo recomendamos al público. Hablamos mucho de series y eso. Game of Em, Thrones es la de Roberto. sí, pero también tengo otra de Walking Dead. Es decir, no soy hostil al cine Sí. ni a la serie. No es que paso todo el día leyendo Platón y Cicerón en latín ni nada parecido. Pero para mí es muy notable, por ejemplo, la ausencia de cine histórico. Es súper notable, ¿verdad? Es decir, dentro de los temas que se eligen para... Porque, por ejemplo, en comparación con el cine gringo, para poner una cosa, los gringos tienen 10.000 películas sobre la guerra civil, así todas las variantes posibles. Las buenas, las menos buenas, las más malas, las cómicas, las menos cómicas, ¿verdad? Hay 10.000 representaciones de la guerra civil gringa. De hecho, uno se sabe mejor los personajes de la guerra civil gringa que de la propia, ¿no? de la de Costa Rica. Y luego las de la guerra mundial, ¿verdad? Que también hay, no sé, 15.000 representaciones de los estadounidenses en la guerra mundial, ¿verdad? Tanto que la inmensa mayoría de la población europea hoy considera que el país que más contribuyó en la lucha contra los nazis fueron los Estados Unidos, ¿verdad? Y eso es como un efecto muy duradero de las películas, pero aquí los hechos es como un acercamiento a algún drama histórico de largo alcance del cine. Por ejemplo, alguien que haya querido hacer una película sobre la guerra del 56, por ejemplo, o sobre, Hubo o una sobre la guerra miniserie. civil, o sobre la participación en la guerra contra Somoza. No hay, y las que hay son en clave, que son como la de Laura y como las de Isabel, ¿verdad? Son en clave desencanto histórico, ¿verdad? Es decir, yo intenté participar en el drama de la historia y ahora estoy replegado como en mi vida personal, ¿verdad? Son en clave como desencanto siempre. Entonces me llamó mucho la atención. Yo creo que es que lo histórico en cuanto a cuestiones de producción es muy, muy cara, digamos, muy caro. Lo que sí hay mucho es, ay pucha, yo creo que en la presentación me faltó una diapositiva ahora que menciono eso, así. Ahorita si me da chance les presento nada más una cosa, que algo que se ha hecho mucho en Costa Rica son docuficciones en las cuales se cuente el hecho histórico, pero un poco con recreaciones, pero fundamentalmente de pronto como con expertos hablando y, digamos, como es un documental que tiene algún pasaje donde recrean ahí a Manuel Mora, no, Manuel Mora no, al otro, al Juan Rafael Mora, cuando es fusilado, cosas así, ¿verdad? Pero es una recreación de un fragmento. Película de ficción de temática histórica, lo más cerca sería de hecho histórico verificable, la cuestión esa con una cuestión como paranormal que es eh, La región perdida sobre Moreno Cañas, que ocurre un poco en el siglo XXI, pero es una periodista que investiga el asesinato, entonces hay recreaciones del asesinato, etc. Y la otra que es histórica y tal vez tenga que ver con esta dificultad de producción de lo histórico es Princesas Rojas, que Laura Astorga ha dicho que ni siquiera puede encontrar dos calles que parecieran de los 80.
digamos, la arquitectura tica fue destrozada, entonces difícilmente podía encontrar cosas para filmar las escenas entonces eso hace todavía más cara la producción y no tiene plata para irse a otras ciudades latinoamericanas que tengan una arquitectura parecida a la Costa Rica de los 70s, 80s, ¿verdad? Es una cuestión, en la guerra del 56 tuvo una serie documental en Canal 15 que yo no sé cuántos episodios rodaron por lo menos uno o dos. La hicieron en el 2006 a partir de la cuestión del 50, de los 150 años. La dirigía Carlos Frer. Yo nunca he visto nada. Andrés está mencionando una película que ya es documental, que es El Codo del Diablo, digamos, como temas de temática histórica, El Codo del Diablo. Y quería mencionar que me faltó la última diapositiva, perdón, después de lo de la tercera edad, que era el cine documental costarricense del siglo XXI. Aquí menciono dos de las obras más aplaudidas, que son, por ejemplo, Se prohíbe bailar swing, que está en YouTube. Es un mediometraje documental, dura un poco menos de 30 minutos. La directora, ustedes conocen al hermano, ¿verdad? Ella es la hermana de Pablo Hernández, del profesor de filosofía. Y esta de Álvaro Torres, que digamos, a mí me parece de los mejores documentales que se ha hecho en Costa Rica, que es sobre los toreros de la zona sur, e incluso ganó un premio muy importante, digamos que importante, ganó el premio Mejor Documental en el Festival de Cine Cartagena, un premio internacional relativamente importante, digamos, o bastante importante dentro de lo que sería el cine latinoamericano. Esos son como ejemplos documentales. Hay otros, por ejemplo, El Codo del Diablo, que a mí a veces me parece más interesante que bueno. Digamos, personalmente El Codo del Diablo no me parece tan bueno, pero sí me parece que es un tema súper importante, eso sí. Esa recuperación de la memoria me parece súper valiosa. Eh, pero sí es cierto, no hay temáticas históricas. Yo no sé si la única razón será la producción. Me cuesta creer que sea solo la producción, la verdad. Ah, perdón, otra película histórica, perdón, Italia 90. Italia 90 se presenta como histórica. O sea, se presenta, esto está basado en hechos de la vida real. Y de hecho hace juegos con la historia o con la historia y con la memoria, como por ejemplo, y sale un actor interpretando a Claudio Jara, pero el papá del Claudio Jara en la película es el verdadero Claudio Jara, ya con la edad que tiene ahorita, ¿verdad? Digamos, el Claudio Jara del 2014. El papá de Mauricio Montero es Mauricio Montero. O sea, sale un actor interpretando a Mauricio Montero joven del 90, pero el papá, y sale hablando Mauricio Montero. Y todos son guiños para el espectador, por supuesto. El entrenador de Gabelo es Roger Flores, o sea, el actor que interpreta. Y esto es solamente para Roberto. Roberto se acordará de Fantástico, ¿verdad? Claro. Ok, en Fantástico ellos grabaron la canción y esta la de Lo Daremos Todo, ¿verdad? La grabaron, que ahorita hay un anuncio de una aplicación de taxis. Ok, en la película Italia 90 sale como que si fuera un acontecimiento la grabación de esa canción en Fantástico. Y aparece Mongo Mongo, que sabe que era un personaje fantástico, deseándole suerte, pero el Mongo Mongo que aparece es a como está Mongo Mongo ahorita. Digamos, el señor de 60 y tantos años se quita el disfraz y les desea suerte. No es el Mongo Mongo del año 90. Mongo Mongo era un chavalo que aparecía haciendo chistes en Fantástico. Creo que aquí nadie tiene edad para haber visto Fantástico, pero No. sí. Pero es que la película está hecha para la gente de la edad de Roberto, o la edad mía, o la edad del director de la película que tenía 10 años o algo más cuando ocurrió Italia 90. Es una película para la memoria de los de la época. Sí, eso es Y lo que se me ocurre. yo, bueno, varios, Andrés, Ángelo y Yanei, Sí, pero vean que están hablando de documentales, sí. todos son documentales. Eso, Todos eso son lo, documentales. eso Eh, lo, creo que con Bertolt también lo habíamos hablado, de que yo con los documentales, digo, no tengo problema. A mí todo me gusta mucho. El Codo del Diablo, el de Álvaro, sí, los de Pablo Ortega, me parecen súper. Y inclusive la Universidad de Costa Rica hace muy buenos documentales. sí. Tiene, ay, ¿cómo se llama este? Que es sobre los campesinos del sur, que lo hizo Ferlini. Eh, Ay, no, no sé. Machete y Botas, algo así se llama. Es una historia, es un documental muy lindo. Como que el universo conceptual, intelectual de nosotros con el documental no tiene problema, con el documental histórico no tiene problema, hay muchos, No, no, muy buenos. no.
pero y eso está bien, lo que es muy raro es que el cine de ficción no lo tenga, No, siendo que por ejemplo, la novela histórica es, o sea, uno no puede hacer una historia de la literatura nacional sin novela histórica, es decir, no por se lo menos puede, no de los es últimos imposible. 30 años, Tatiana Lobo, Alfonso Sayas, de los últimos 30 años hay novela histórica que sobra, digamos. Sí. Sí, sí, es decir, uno puede dar un curso solo de eso. Y inclusive en el puro inicio de la literatura, ¿no? Porque es de los primeros cuentos registrados, es Eloísa del Mar, que está ubicada, es una historia de ficción, es una historia de amor, pero está ubicada en medio de la Guerra Nacional, ¿verdad? Como esa colocación eh, siempre muy importante en la literatura y en el cine, yo siempre he sentido, salvo en Italia 90, que yo no la he visto, pero las que yo he visto, ocurren en cualquier momento, en cualquier parte. Da lo mismo si es Barrio Escalante o si es Los Yoses, da lo mismo si es el centro de la Juela salvo las que expresamente quieren, eso que vos decís que es neocostumbrismo, ¿verdad? Donde sí está muy claro que, que es una barriada, digamos, que es una barriada de los sectores populares, ¿verdad? Y la otra cosa que yo quería, que me llamó mucho la atención bueno, Casa en Tierra Ajena, señala Ángelo. No, sí, por eso. Es Sí, es decir, documental. en documentales yo no tengo ninguna objeción. Sí, de La hecho, única objeción que tengo es que la gente los ve poco, digamos, sería la sí, única. Las casi en deberían ver tierra más. ajena también es de la UCR o de la UNED, ¿verdad? Es la que es a partir de investigaciones de Carlos Sandoval. Mm. Sí. A mí lo que me parece gracioso es eso, digamos, como, no gracioso, como un tema muy interesante para pensar desde el punto de vista del pensamiento, por, digamos, porque en teoría tendría que ser más difícil hacer documentales que hacer cine, pero el cine es una ficción. El documental te puede comprometer y te puede comprometer mucho, ¿verdad? Es decir, eh, para Pero en poner un ejemplo en producción Centroamérica, puede ser más digamos, completo. Sí. ¿cómo se llama? El documental de Poveda, La vida loca, ¿verdad? Ajá. Sí. Eso le costó la vida a él. Es decir, hay documentalistas que no la cuentan después. Eh, y el cine no, el cine es una ficción. Usted siempre puede decir que no, que eso es una ficción. Y sin embargo, aparece poco retratado. Y la otra cosa que me llama mucho la atención eh, es lo abundante que es las representaciones como del intelectual incomprendido, ¿verdad? Que eso es muy latinoamericano, ¿no? Pero en mal plan, ¿verdad? Como en plan feo. Sí. Yo no, Eh, digamos, que estoy haciendo memoria en cuáles películas salen intelectuales, son varios, digamos, la Hernán Jiménez es un escritor, ¿verdad? Es un escritor que de Nueva York, está en Nueva York, cuyo papá también es escritor. Apego de Patricia Velázquez del año pasado es un profesor universitario, lo interpreta Perucci. Los chicos de viaje son estudiantes universitarios de posgrado, ¿verdad? El chico es biólogo. Y bueno, la mencionada Elvira, ¿verdad? La de los 50, es un columnista, filósofo. Sí, aquí hay algo que Ángelo está diciendo respecto al neocostumbrista y al cine burgués tipo Neto Villalobos. Es que el asunto, lo que yo digo es que, digamos, Neto es el que hace neocostumbrismo. Eh, el asunto es que, y no es el único que hace neocostumbrismo, porque también las de Miguel Gómez son neocostumbristas. Las de Miguel Gómez, Italia 90, Michael Jordan, son neocostumbristas. Soleil Bernal también hace neocostumbrismo, ¿verdad? Cine burgués, si queremos darle el término cine burgués, o sea, como sobre gente clase media alta, clase alta, eh, sería el de Paz, el del mismo Hernán Jiménez, es sobre gente de clase media alta o clase media. Y bueno, Apego también la Patricia Velázquez, son funcionarios, son profesionales. Una cosa, Roberto, que tal vez te puede interesar y a ellos les puede interesar, hay mucha referencia a la globalización. Hay mucha referencia en el sentido que vamos a ver, la primera película de Hernán Jiménez, ella trabaja en una empresa costarricense que se está
expandiendo. Y tiene ultimátum respecto a que tiene que estar listo para tal cosa el proyecto porque tenemos un contrato internacional. Esta referencia a lo internacional también aparece en Apego. En este caso es arquitecta que está haciendo proyectos desde Costa Rica para México. Esas son las que recuerdo ahorita, pero probablemente si me pongo a escarbar un poco encontraré más referencias a esa cuestión de esta Costa Rica que se abre a la economía transnacional, ¿verdad? Desde acá. Bueno, la misma Italia 90 es metafóricamente eso. Claro. Es Costa Rica brincando fuera de sus fronteras. De hecho, la película explicita mucho el hecho de que algunos toman por primera vez un avión. Sí, por primera vez salen de Costa Rica, que eso es un hecho histórico real. Sí, claro, sí. Es un hecho histórico real. Pero sí, hay referencias como a esta nueva realidad que no está vista como de una manera positiva. O sea, porque de pronto el sacrificarse por la empresa es lo que hace que la chica de a ojos cerrados no acompañe al principio adecuadamente a su abuelo, ¿verdad? Eh, sí, digamos, no es necesariamente, esta expansión no es vista necesariamente de manera positiva, pero es también la misma idea de que Costa Rica todavía considera como que el espacio acogedor es el campo, ni siquiera la ciudad, ¿verdad? Es la referencia al retorno también, la primera película tica. Sí. Sí, que a mí eso me parecía muy interesante porque esto último que decís, porque sí lo que está clave, bueno, eso por ejemplo en Cassandra, que es uno de los textos que vamos a ver más al final del curso, Italia 90 en algún sentido es un nudo, digamos, donde se trabajan ideológicamente muchas cosas, ¿verdad? Es como un evento donde se jugaba muchas cosas simbólicamente, ¿verdad? Es el fin de o sea, como que con, ingresaba el imaginario de los labriegos sencillos, que es como Sí. aparecen representados todos los jugadores. Aparece el viaje del héroe clásico, ¿verdad? Que a todos nos encanta en las historias, pero también es la Costa Rica, es un guiño a las capas medias altas, ¿verdad? Es la Costa Rica cosmopolita, Costa Rica que está conectada a los circuitos globales por primera vez. Y el mundial es un circuito global, competitivo, Sí, ¿verdad? sí. Que puede ser en el mundo del fútbol, puede ser en el mundo de la economía, que eso también aparece mucho en el cine, y que hoy es un valor, ¿verdad? Es decir, el valor central de las capas medias altas del país es la capacidad de consumo cosmopolita, ¿no? De Sí. trabajar para vivir aquí, trabajar para Dinamarca, y comprar en Miami, Sí. vacacionar en Tahití, no sé. Ese tipo de Habla, cosas que no están en el mundo pasado. Es una cosa de los sí. últimos 20 años, ¿verdad? Algo de lo transnacional, antes de comentar algo que menciona por acá Viviana sobre lo popular. eh, Hay una película, la tercera película de Hernán Jiménez, yo no la he visto, entonces nosotros, yo no sé si alguien la ha visto, creo que aquí alguien la mencionó ahora. Es una comedia romántica que trata sobre un comediante de stand-up comedy, o sea, Hernán Jiménez haciendo Hernán Jiménez, ¿verdad? Que está en una crisis de pareja y se van a la playa, pero parece como que tiene mucho diálogo, etc. La película, algún conocido mío que ha visto bastante cine me le describió que parecía como un karaoke de Woody Allen, digamos. Era como tratar de hacer una película de Woody Allen en Costa Rica. Tal vez sí le funcionó, porque digamos que Hernán Jiménez ya hizo una película en Canadá, en inglés, con actores no muy conocidos, pero con actores norteamericanos, canadienses, australianos, y creo que está produciendo otra película para Netflix. Yo no sé si en inglés o etcétera, pero él sí supo capturar el tipo de estética para afuera, digamos. Viviana dice que una relación entre el papel de la élite sobre lo popular y la identidad nacional, pero vista desde arriba. A mí sí me parece que en Por las plumas y Cascos Indomables es una mirada un poco exterior de lo popular. Eso también un poco valdría para algunas otras películas también no sé, la misma Italia 90, no, yo siento que es como muy paródica. Michael Jordan, por supuesto, que es una mirada
exterior. De hecho, para mí ese exterior es como contradictoria, porque al mismo tiempo que es el labriego sencillo, es también, digamos, es el labriego sencillo, es el chico de campo, ¿verdad? Ese es Michael Jordan. Pero al mismo tiempo es la familia, el espacio urbano que le pone nombres anglófonos a los hijos. Porque Michael Jordan se llama Michael Jordan y tiene un hijo que se llama Michael Jackson, y tiene otro hijo que se llama Michael Bolton. Entonces yo ahí sentía como que estaban dos estereotipos de la clase media alta respecto a cómo es la clase popular. Por un lado, el campesino, el concho, ese es Michael Jordan, pero por otro lado, como le dice ahorita, el Brian, la Stephanie, digamos, como la parodia respecto a lo que sería el chico de Pavas, el chico de Atillo, de Alajuelita, que le pone a los hijos ese nombre, ese tipo de nombres. Eso es con el caso de Michael Jordan. Bueno, está diciendo algo, Ángelo, súper correcto. Son películas, muchas de ellas de Teletica. Es decir, probablemente, digamos, no es cine de autor. La película Michael Jordan no requería a Miguel Gómez como director. O sea, uno ve Michael Jordan y es un capítulo de la media docena de hora y media, de casi 2 horas. Y uno ve otras películas de Miguel Gómez y uno ve totalmente la estética Canal 7, a partir de un guión de ficción, pero es una estética Canal 7. E incluso uno ve Estética de esta Canal película. 7, la primera vez que oigo esos dos términos juntos. Lo voy a pensar. Es una estética, pues, como un tipo de fotografía, un tipo de color, un tipo de acomodar la cámara, un tipo de mover la grúa. Dice, sí, exactamente, esto es la transmisión del Chinamo, pero en una historia de ficción. Y eso a veces uno nota, por ejemplo, si uno ve, y yo le pregunté a alguien de producción, Álvaro Torres, de hecho, y a otro chaval, Esteban Chinchilla, yo les decía, es que estaba viendo El Compromiso Oscar Castillo, y a mí me parecía como tan ver El Barrio, tan ver las series de Oscar Castillo, no o sea, tan televisión, quiero decir, hasta la nitidez o sea, no hay manera de disimularlo, les decía yo a ellos. Es El Compromiso, que es otra película de Oscar Castillo. ¿Por qué? Porque son películas rodadas ya con video digital. No, el Macenato del Meneo todavía es una película rodada en cine, pero Padworth ya es video digital. Y se quedan en video digital, porque a veces puedo hacer en video digital y después la traspaso al cine. No siempre se hace eso. Sí, sí, claro, ahí lo dice Ángelo muy bien. Entonces nosotros es la versión Ticani Hall. Eso es tal vez lo que se refería al conocido mío que parecía un karaoke de Woody Allen. Alguien tratando de filmar como Woody Allen, contar una historia a lo Woody Allen. Exactamente. Había otra cosa que quería mencionar yo también de las películas. Esto se me está olvidando. Creo que no, nada más de observaciones. Yo tenía, bueno, creo que hay varias cosas que están ahí puestas que yo quería decir. Son las 9:50, pero entonces yo lo quería decir rápido. Una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque yo lo Perdón, conozco. Perdón, una cosita nada más. Estoy dale. compartiendo en el chat un artículo que me publicaron hace un par de años sobre el cine costarricense y como generalmente, digamos, como que reconocía que el cine tico insistía en el tema del ayer. El pasado, el duelo, Princesas Rojas, el recuerdo de la infancia, el compromiso, los pasado izquierda, la misma Italia 90, o sea, como que hay una insistencia al ayer. Es que lo recordé cuando vos mencionaste lo del cine histórico, que es paradójico, no se haga cine histórico, a pesar de que en realidad el pasado, ahí yo lo que recuento es que casi que la cuarta parte de todas las películas ticas del 2001 para acá tienen que ver con alguna relación problemática con el pasado. Perdón, ya continúa Roberto. El pasado y el campo como lugar seguro, eso coincide con la ideología nacional. También, sí. Sí, en Sí. algunos casos del campo. Michael Jordan trata el pasado en el sentido de este campo idealizado también. Sí. Perdón, No, Roberto. Ya. no, eso. Digamos, yo creo que en el resto de la clase vamos de los otros cursos. Primero agradecerte, yo de verdad aprendí un montón, hay un montón de cosas que no tenía ni idea.
vamos a ver este problema del pasado y el campo como lugar seguro, que eso es también muy transversal en la historia del pensamiento costarricense. A mí me llama mucho la atención que a contrapelo de las novelas, por ejemplo, hay una dificultad muy grande para la representación de héroes que vienen de los sectores populares, porque la novela, la literatura costarricense más bien es lo contrario a eso, ¿verdad? Es decir, sobre todo en eso la novela comunista fue muy clave, ¿verdad? Es decir, Luisa González, Carolí Fallos, Joaquín Gutiérrez, todos tienen héroes de clase media, no es que no los tengan, pero hay muchos héroes venidos de los sectores populares. El Moto también, aunque no es una novela heroica, es una representación de gente que viene desde abajo. Y aquí nosotros o tenemos en el cine, curiosamente, o hay una mirada un poco desde afuera, muy estereotipada, por los dos lados, ¿verdad? El estereotipo del el pobre es el concho del campo, o el estereotipo como contemporáneo, que es el pobre es el lumpenproletariado de las ciudades, ¿verdad? Y no hay como gente que trabaja y que está orgullosa de vivir de su trabajo. Eso no hay, ¿verdad? Sí. Y iba a decir otra cosa que me pareció interesante. Pero bueno, no, vamos a quedar aquí porque se me encabalga la clase y agradecerle a Ok. Bertolt, agradecerle las preguntas. Yo creo que ayudó mucho para que continuáramos. Y bueno, y la otra clase sí, ya continuamos con el formato normal que es volver a hablar sobre Joaquín García Monge, que, Muchísimas gracias. que es otro autor que sería muy fácilmente novelable, pero creo que hay una producción sobre moto, ¿no? Sí, hubo una digamos, sí, Un una corto. película de televisión. Es del año como 98, 99, Canal 13. La dirigió Alonso Venegas, me parece, el que es actor chileno residente en Costa Rica. Sí, sí, es una película de 98, 99. Sí. Bueno, Bueno, muchas agradecerle gracias. mucho, Bertolt, y nos vemos entonces el lunes. Chao. Chao.